El departamento de La Guajira se encuentra en el extremo norte de Colombia. Tiene una superficie de 20.948 km², representando 1.8% del territorio nacional. Este territorio es el hogar del pueblo wayuu, que representa a la población indígena más numerosa en el país, con alrededor de 380.460 personas hasta esta fecha. Sin embargo, esta población ha sido uno de los principales actores dentro de las disputas por la tierra a nivel nacional. A principios del siglo XX, los terrenos indígenas eran considerados terrenos baldíos dentro de la legislación del país. Se consideraba que estos resguardos eran áreas del territorio que estaban siendo mal utilizadas y subdesarrolladas por parte de estas comunidades. A partir de 1960 se comienzan a reconocer derechos territoriales para la población indígena, aun cuando el proyecto nacional tenía como objetivo incorporar estas comunidades a la comunidad nacional. En 1961, la tierra era entendida mayormente como un medio de producción, por lo que se apuntaba a garantizar que ésta fuera explotada de forma eficiente, sin considerar quiénes la habitaban y la relación que estas personas podrían tener con su territorio. A partir de los 80, sin embargo, se comienza a reconocer los resguardos como instituciones legales. La Guajira es un departamento rico en recursos naturales como la sal marina, el carbón, el cobre, el gas y el petróleo, el yeso, la caliza y el talco. Por esto, ha sido el escenario de conflictos entre los indígenas que defienden su territorio ancestral y multinacionales asociadas al Estado que buscan explotar la zona por medio del ecoturismo, la minería y las salinas. Es importante, entonces, entender la forma en la que los wayúu se apropian del territorio para entender la lucha que nace de los conflictos por la producción. Lo anterior es explicado por Camila Santamaría como un importante sentido de afectividad, que es denominado territorio cultural. En ese sentido, el territorio desde la visión wayúu es continuo y dinámico, descrito por 3 subcategorías: el territorio ancestral, el territorio de origen y el territorio histórico. La primera hace referencia a los 13.000 km² que comprenden la península de La Guajira, de los cuales alrededor de 10.000 km² corresponden al territorio ancestral. El segundo es el territorio de origen, que tiene relación con los sueños y la muerte. Por último, se explica el territorio histórico, entendido desde un nivel micro como el territorio histórico de la familia. Comprendiendo lo mencionado anteriormente, el territorio ha estado permeado por disputas centradas alrededor de los intereses económicos relacionados con los recursos naturales. Dentro de estas disputas se encuentran las salinas de Manaure. La sal, para la población indígena, era usada como objeto de trueque entre las distintas comunidades que habitaban el terreno. Ahora, sin embargo, estas salinas se han convertido en las más importantes del país. Hasta el 2010, según Gustavo Balbuena Woiruyu, la producción de sal en el Manaure se encontraba alrededor de 1 millón de toneladas anuales frente a la producción total en el país, que consistía de 1.340.000 toneladas anuales. Siendo así, el Estado ha liderado diversos esfuerzos por monopolizar la extracción de la sal en ese sector, ocasionando tensiones entre los wayúus que buscan la reivindicación de estos territorios ancestrales. Similar al caso anterior, La Guajira cuenta con la mina de carbón del Cerrejón. Esta se encuentra en la Media Guajira, siendo una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. En el Cerrejón se extraen cerca de 100 toneladas de carbón al día, con la participación de 3.9% del mercado internacional desde 2016. Se añade que desde que el Cerrejón comenzó su funcionamiento en 1986, ha explotado unas 13.000 hectáreas de las 69.000 que la compañía tiene en concesión. Así, el territorio de La Guajira, en especial aquel que es habitado por las comunidades indígenas, termina siendo contaminado por materiales tóxicos que provienen de las explosiones de carbón dentro de la mina. Esto produce la contaminación del aire, el agua y las plantas. Además de los daños en la salud de los habitantes, el Cerrejón también ha tenido un impacto severo en los recursos hídricos de la región. La minera se encuentra atravesada por el río Ranchería, que tiene 55.000 personas que dependen de este como único suministro de agua, según la investigación antes mencionada. Esta minera usa alrededor de 34 millones de litros de agua por día para mantener sus operaciones, en una zona en la que la sequía es casi permanente. Además, los residuos tóxicos son desechados en este río, lo que ha ocasionado alta concentración de materiales como el zinc, plomo, magnesio y bario. Por último, otro aspecto importante para analizar es el turismo dentro de este territorio. El turismo cultural se ha venido instaurando como una forma atractiva para los turistas que quieran intercambiar experiencias y convivir con una idiosincrasia diferente. Sin embargo, en muchas ocasiones no se han tenido en cuenta el impacto que se puede tener en las comunidades que viven dentro de estos territorios, que pueden afectar los rituales, costumbres e incluso llevar a una modificación en el territorio que impacte la identidad misma.
Algunos de los atractivos turísticos de La Guajira son la Laguna Sala, la Línea Negra, es decir, los territorios sagrados y enérgicos, el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos y la Casa Robles. Con respecto a la pobreza, según la ONU, esta va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. Así, se entiende que dentro de las distintas formas de pobreza están el hambre, la malnutrición, la falta de vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. La discriminación y la exclusión también son factores importantes. Pese a las riquezas naturales y culturales de La Guajira, esta posee, según Mauricio Uribe, la pobreza monetaria global, que en 2017 alcanzó una incidencia del 52,6%, mientras que a nivel nacional esta era del 26,9%. Ahora bien, esta pobreza multidimensional en el departamento es un fenómeno que debe concebirse a partir de la larga duración, teniendo en cuenta los antecedentes históricos y transformaciones en las formas de producción de riqueza y su distribución. Tenemos, por ejemplo, según el ILPES, que en 1987 el nivel de necesidades básicas insatisfechas, o NBI, era del 61,9% en La Guajira, mientras que el índice nacional llegaba apenas al 46%. Esto contrasta con la tabla proyectada en pantalla, a través de la cual se puede constatar que entre 1987 y 1993 el NBI se redujo en un poco más de 10 puntos porcentuales en todo el país. No obstante, La Guajira continuó teniendo tasas superiores, teniendo una reducción en el mismo periodo de 8 puntos y un índice de 53,4% para 1993. El municipio de Barranca presenta niveles menores de miseria porque, de acuerdo con el mismo informe del ILPES, las regalías del carbón fueron utilizadas efectivamente en obras de beneficio para la población. Sin embargo, traer esta hipótesis al presente del municipio sería erróneo, pues como se mencionará más tarde, los nexos de la familia Cerchar, uno de los clanes políticos más influyentes de la región, con las economías subterráneas y el paramilitarismo, ha sido blanco de escándalos de corrupción, sobre todo trayendo a colación el caso de Juan Francisco Cerchar Gómez, más conocido como el Kiko Gómez, el cual fue alcalde de Barrancas antes de convertirse en gobernador, y sostuvo vínculos con el grupo criminal Los Curicheros, y fue procesado por el homicidio de opositores. Cabe resaltar que mientras los índices de NBI eran preocupantes en el departamento, su PIB per cápita era, según un informe de CEPAL, en 1993, el cuarto más alto del país. Esto se debe a que, como puede apreciarse en la tabla, desde 1985 se disparan las cifras a partir del inicio de las explotaciones carboníferas en el Cerrejón, zona norte. Su crecimiento, comparándolo con el nacional entre 1980 y 1990, fue más del doble. Incluso, aunque entre 1990 y 1993 se presentaran tasas de crecimiento anual negativas, el PIB per cápita continuó siendo mayor que el colombiano. Si tomamos cifras más actuales, como las suministradas por el DANE, nos damos cuenta que en el 2017 el PIB per cápita del país era de 6.642 millones de pesos, mientras que el de La Guajira era de 11.753 millones. En últimas, existe una continuidad con las décadas anteriores, pues, según el CEPAL, la escasa relación entre el PIB per cápita y las NBI se puede explicar por la mala distribución de la riqueza y la incapacidad del Estado de convertir los recursos en ampliación de servicios en aquellas regiones de explotación minera. El fenómeno de la pobreza se debe hoy en gran parte a la descentralización, pues en Colombia ocurre que este tipo de administración exacerba la corrupción. De acuerdo con Javier Duque, el problema está en que este modelo se aplica en regiones en donde 1. Las redes criminales han capturado el Estado para extraer rentas, 2. Los clanes y sus partidos se han convertido en conglomeraciones de políticos de negocios, y 3. Los controles interinstitucionales son ineficaces a nivel local. Es decir, no hay lo que se conoce en inglés como accountability. Es más, estos entes, cuando llegan a actuar, lo hacen para imputar los actos delictivos y no para prevenirlos, lo que genera que no haya un factor de coacción o disuasión que prevenga el derroche presupuestal. Si nos vamos al caso de la región Caribe, Duque afirma que entre 1992, cuando inicia la elección de gobernadores, y 2014, 6 de cada 10 gobernadores habían sido destituidos o sancionados. De estos, 6 guajiros. El politólogo también resalta, como es visible en la tabla 2, que los departamentos
con menos rotación partidista de sus gobernantes tienden a ser los que presentan mayor número de gobernadores, sentenciados por corrupción. Esto se debe a que la hegemonía de una familia o coalición política hace que quien quiera cometer irregularidades lo haga amparado de sus sucesores y encubridores en el poder. Particularmente, según Duque, en La Guajira los partidos se han concebido como un instrumento para acceder a cargos públicos y ser auténticos políticos de negocios, es decir, dirigentes que fundan su acción en la búsqueda de capital simbólico, social y económico, más no en las necesidades de su comunidad. Siguiendo a Luis Trejos y David Luqueta, las familias Génicos Erchar, Pérez Bernier, Ballesteros Bernier y de Luque se consagraron como líderes departamentales tras la bonanza marimbera de los años 70. Y ahí establecieron vínculos con el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia a principios de los 2000 para proteger sus actividades económicas y al mismo tiempo garantizar su elección mayoritaria en las zonas de control paramilitar. La tabla proyectada muestra que de los 8 gobernantes electos, miembros de las familias mencionadas, 4 han sido destituidos y 2 sancionados. A hoy son 3 los sancionados, pues José María Ballesteros fue condenado, de acuerdo con El Espectador, a 15 años de cárcel por beneficiar a terceros en contratos para la prevención del dengue. Además, la gobernadora en 2016, Oneida Pinto, quien recibió apoyo de la familia Ballesteros, fue destituida. Ya desde 2011, cuando era alcaldesa de Albania, y según Revista Semana, había desviado casi 6.000 millones de pesos para un proyecto de instalación de adoquines y celebrado un contrato irregular para disminuir la mortalidad infantil. Sabiendo que el turismo es una fuente principal para la economía del país, se debe procurar hacer un ecoturismo que sea sostenible y que respete las delimitaciones del territorio en el que conviven las comunidades indígenas, enmarcado por la línea negra. El Ministerio de Cultura tendrá que trabajar de la mano de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, para definir las estrategias turísticas y las zonas en las que se puede ingresar sin afectar la organización del territorio, sus prácticas y su cultura. El ecoturismo deberá servir también como una fuente de empleo para los indígenas que habitan las zonas que están siendo visitadas. Así, además de proporcionar nuevas experiencias para los turistas, impulsando las visitas al territorio, se cumplirá con un modelo económico basado en la inclusividad y en la generación de nuevas fuentes de ingreso para las comunidades. El Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible de la ONU plantea que para lograr un crecimiento económico y un desarrollo sostenible es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. Con respecto a La Guajira y la minería en Cerrejón, se debe garantizar que los recursos implementados en la extracción de carbón no estén siendo malgastados durante el proceso. Así, se propone una veeduría por parte de una entidad independiente a los copropietarios de esta minera que analice los métodos de extracción y que defina si hay un mal uso en los recursos como el agua. Esta veeduría puede estar compuesta de un organismo estatal que trabaje de la mano con las comunidades que están siendo afectadas por la minería en el territorio. Se debe también rectificar los contratos realizados por el Estado y la Gobernación del departamento que tengan que ver con el Cerrejón. Esto porque se ha incurrido en diversas ocasiones en corrupción y no ha habido estabilidad política en el departamento. Teniendo en cuenta esos resultados, debe haber una mayor regulación por parte de entidades privadas y públicas o que se dé la contratación directamente al gobierno nacional o a los municipios, debido a que la gobernación ya tiene una trayectoria de corrupción. Además, las regalías del carbón deben ser dirigidas hacia la salud, la alimentación y el medio ambiente de los territorios que están siendo explotados. La propuesta planteada es positiva en la medida que trabaja en conjunto con órganos estatales, entidades privadas e indígenas. Sin embargo, supone un reto llegar a un acuerdo con el grupo étnico, pues su cosmovisión territorial entra en juego. Para los indígenas, el territorio es un regalo, un préstamo que debe cuidarse y no explotarse. Por ende, puede que no quieran que sean visitados por personas que no han recibido la preparación espiritual necesaria para ingresar al sitio. Tampoco se puede olvidar que La Guajira ha sido fuertemente golpeada por el crimen organizado. Con esto en mente, no es de extrañarse que, hasta el día de hoy, esta comunidad desconfíe en el ecoturismo. Por esto es necesario construir lazos entre estas comunidades y el Estado que garantice la preservación de su territorio de origen. La propuesta realizada contempla una veeduría, lo cual es uno de sus puntos más destacables, pues incita a los órganos de control a no ser únicamente sancionatorios, sino ejercer una vigilancia activa en la contratación y entrega de las compensaciones ambientales. Además, que también se ejerza esta veeduría por parte de entidades privadas evita aún más la caída en irregularidades.
El problema está en que a pesar de que las licitaciones se manejen a nivel municipal, sigue existiendo un alto riesgo de corrupción si la veeduría no es efectiva o termina siendo cooptada por los clanes políticos. Esto es aún más conflictivo si se tiene en cuenta las estrechas relaciones entre el gobierno local y las BACRIM. La violencia puede fácilmente aplastar los controles que hemos designado. Putunka, 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 my, na, na, na.